Los bloques se comprometieron de manera unánime en discutir, procesar y debatir este proyecto de ley, y el Ejecutivo se comprometió en recoger todos estos aportes, todas estas observaciones que se hagan de manera propositiva por parte de las diferentes bancadas. Y estamos poniendo a disposición de ustedes una ley que debe ser debatida a profundidad para que respondamos por el bien del Ecuador. Hoy la representación política demanda de representantes cercanos a los electores. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo, como cada domingo, que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, también por internet en tvl.asambleanacional.gov.es y en la radio de la Asamblea Nacional por todo el Ecuador. De inmediato iniciamos con la información. Sumario legislativo. Arrancó el trámite del proyecto de ley de progresividad tributaria calificado como urgente en materia económica. La Comisión del Régimen Económico prevé entregar el informe para primer debate en esta semana. Tras abocar conocimiento del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, la Comisión del Régimen Económico definió su cronograma de trabajo para el tratamiento del mismo. La mesa tiene previsto recibir comparecencias y analizar el articulado del 22 al 26 de noviembre, de manera que el informe para primer debate lo aprueben el 27 de noviembre y sugerirán que el primer debate en el Pleno se lo realice el 29 de noviembre. De conformidad a cómo se desarrolle ese debate, si ya son temas que podemos evacuar durante una sola jornada de trabajo, y si es que se logra ese mismo día cerrar el debate en el Pleno, nosotros procederíamos a trabajar con la Comisión en el informe para segundo debate. Así, del 30 de noviembre al 3 de diciembre sistematizarán las observaciones. El informe final esperan tenerlo listo el 4 de diciembre. Es así que la mesa legislativa arrancó el ciclo de comparecencias. El primero en llegar a la comisión fue el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien detalló el contenido de la propuesta del Ejecutivo, los beneficios y el impacto de recaudación. Para el 2020, un escenario de recaudación neta de 620 millones y para el año 2021 un escenario de recaudación neta de 647 millones. Hay que recordar que hay varias cosas que, por ser cambio a la norma de renta, van a ser aplicables en el año 2021. La comisión escuchó también al representante de los perjudicados por deudas de créditos educativos. Serían más de 9.000 los beneficiados con la condonación de intereses, multas y recargos. Los chicos de momento están teniendo problemas porque obviamente están con medidas cautelares, se les pone impedimentos laborales, están fichados en el buró de crédito. Y con esta ley lo que estamos consiguiendo es que justamente se limpie su historial y puedan acceder a créditos, de ser el caso, para poder emprender en algunos casos. A la mesa acudieron también la directora del Servicio de Rentas Internas y el ministro de Telecomunicaciones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico dejó listo el informe para primer debate de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2020. La mesa legislativa concluyó con la etapa de comisiones generales. Cumpliéndose con los plazos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre la Proforma 2019. Son 15 recomendaciones en temas a salud, educación, jubilación, economía, entre otros. Es así que la mesa sugiere, entre otros aspectos, realizar una priorización y racionalización de los gastos, esto por la disminución del 3,3% de la Proforma para el 2020 en relación al presupuesto del año anterior. El Ministerio de Economía revisará la clasificación de los ingresos por $2 millones esperados por procesos de monetización de activos del Estado. El Ministerio de Economía, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, informarán sobre el pago de los haberes pendientes por incentivos jubilares. La comisión recomienda que las asignaciones para salud mental y tratamiento de adicciones se mantengan en cifras similares al presupuesto del 2019. Asignar de manera oportuna los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. El Ejecutivo deberá garantizar la provisión de recursos suficientes para los servicios previstos en la Ley Orgánica para prevenir la violencia en contra de las mujeres. Consideramos que
Es fundamental priorizar la asignación de recursos hacia temas como salud y educación, además de que se dé cumplimiento a la regla constitucional. Sobre la ejecución presupuestaria también hay inquietudes. Creemos que debe haber una revisión más continua y constante por parte de la Asamblea Nacional para la revisión de la ejecución presupuestaria, con el fin de que al final del año pues no tengamos sorpresas de que la ejecución presupuestaria ha sido muy baja. El legislador Guillermo Celi también hizo varias puntualizaciones. Hay un tema que nos preocupa, que lo han incorporado como ingreso permanente, lo que es la monetización, es decir, la venta o concesión. Eso es lo que no tenemos muy claro que se va a hacer, porque entregar la delegación es una cosa y vender un activo o vender una institución que puede ser para la iniciativa privada tiene otra connotación. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión entregará el informe que se pondrá en consideración del Pleno, que en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros deberá aprobarla u observarla. El análisis de la Asamblea Nacional será solo por los sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asamblea en Pleno. El segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia se cerró el pasado martes. Esto tras recibir los aportes de legisladores, la defensora del pueblo adjunta y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. La votación de la propuesta se prevé durante esta semana. Una nueva jornada de debate se llevó a cabo en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las reformas al Código de la Democracia. Se conocieron nuevas propuestas, como la del asambleísta Fernando Flores, que dijo que no debe ser el cónsul el vedor del proceso electoral para los migrantes, sino un delegado del Consejo Nacional Electoral. En el sentido de que los consulados no pueden volver a ser sede del partido político que está en ese momento en el gobierno y utilizarlo para poder ganar las elecciones en el exterior. O como la del legislador Fernando Burbano, que mencionó los hechos ocurridos en los países de Latinoamérica sobre los escaños. Él dijo que se debe mejorar la representación política. Hoy la representación política demanda de representantes cercanos a los electores. La confianza ciudadana solo se construye si las leyes y la fiscalización o las tareas de gobierno se hacen junto a la gente. También se potenciaron las propuestas sobre la representación de las mujeres en política. Liliana Durán cree que debe ser obligación la paridad de género, mientras que Verónica Aguirre, defensora del pueblo adjunta, cree que las mujeres deben encabezar las listas. Todos los partidos políticos deben incluir el 50% de candidatas mujeres del número de candidaturas unipersonales. Es decir, que las mujeres también encabecen las listas de participación democrática, que se escoja una fórmula muy parecida a la del Consejo de Participación y Control Constitucional. Las iniciativas también llegaron por parte del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, quien considera prudente basar la justicia electoral con estándares internacionales. Es necesario que en las normas de carácter electoral se recojan los principios de certeza y unidad electoral, de inmediación, de certeza de los resultados y de la imposibilidad de falseamiento del pronunciamiento popular. Tras varias intervenciones se cerró el debate y se prevé que se convoque a sesión para votar el proyecto la siguiente semana. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Arrancó el primer debate del proyecto de ley de pesca. De acuerdo al informe expuesto por el titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria, el sector de la pesca y la acuicultura genera 4.800 millones de dólares anuales al país. La exposición del informe para primer debate del proyecto de ley de pesca estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Lenin Plaza. Se analizaron 4 proyectos en materia acuícola y pesquera, presentados por los asambleístas Pedro de la Cruz y Montgomery Sánchez, por el asambleísta Pedro Curuchumbi y el presidente de la República, Lenín Moreno. Sostuvo que el sector de la pesca y acuicultura genera 4.800 millones de dólares anuales al fisco. Y estamos poniendo a disposición de ustedes una ley que debe ser debatida a profundidad para que respondamos por el bien del Ecuador.
Marcia Arregui señaló que el proyecto de ley busca hacerle frente a la amonestación que recibió el Ecuador por parte de la Unión Europea por carecer de un instrumento que controle la pesca ilegal. Si bien es cierto, la tarjeta amarilla no es una sanción en sí, afectaría los niveles de venta de productos nacional e internacional. ¿Por qué no podemos ser el primer país productor de atún en el mundo si tenemos la capacidad, tenemos las condiciones necesarias? Pero para eso tenemos que seguir fortaleciendo. Mientras que César Ron y Marcela Aguiñaga coincidieron en la necesidad de crear una institución dedicada a la pesca y a la acuicultura, así como el cuidado ambiental. Hay que respetar la milla náutica. Ahí está la fuente de los recursos. Esa es la fábrica de peces. Nadie puede pescar en la primera milla. Esa milla tiene que ser respetada. Porque algo deberíamos coincidir todos los legisladores. Hay políticas que deberían ser políticas de Estado, no de gobierno. Tangi Vera, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria, defendió el proceso de socialización del documento. Nos han manifestado que los piratas utilizan fusiles para amedrentarlos, para intimidarlos, para quitarles sus herramientas de trabajo, sus motores. Y esto es algo que debemos rechazar. El primer debate fue suspendido y se retomaría la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Representantes de las cámaras de pesquería, acuicultura, del sector pesquero artesanal, de cangrejeros y camaroneros fueron recibidos en el Pleno de la Asamblea, previo al inicio del debate del proyecto de ley de pesca. A continuación les presentamos un resumen con sus principales propuestas. Una de las observaciones que primó entre los representantes del sector pesquero del país fue el de la pertinencia de contar nuevamente con un Ministerio de Acuicultura y Pesca. Defendamos la institucionalidad. Ya los compañeros anteriores han dicho que necesitamos un Ministerio de Pesca. Que no nos incluyan en el mismo saco a todos. Nosotros también producimos soberanía alimentaria, somos fuente de productividad. Todos coincidieron en la trascendencia de actualizar la norma vigente, pero pidieron considerar aspectos como la tecnificación del sector productivo pesquero artesanal para un mejor desempeño de su actividad. Se considere lo que es el cambio de prototipo de embarcación por el tema de seguridad. Porque si bien es cierto, hay un proceso de monitoreo a través de los grandes chis, hay un proceso de patrullaje de parte de la Armada, pero ninguna de estas nos garantiza, porque con ellos solamente podemos recuperar lo material, pero no la vida del pescador. Así como la creación de una zona pesquera artesanal de 12 millas náuticas. Sí. Realmente tenemos las 12 millas, tenemos seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque entonces no tendremos barcos inmensos, industrializados, sacándose todos los recursos para mandarlo a la harina de pescado. Y mecanismos de fácil acceso a crédito, así como un seguro general del pescador. A los pescadores los colocan como empresarios. Nosotros los artesanales no somos empresarios para pagar un seguro social. Nosotros estamos vinculados a la economía solidaria. Fueron en total 15 los ciudadanos que intervinieron en comisión general previo al inicio del primer debate del proyecto de ley de pesca. Belkis Sánchez, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional conmemoró esta semana los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, debatió un proyecto de resolución elaborado por niñas y niños del país, que servirá de insumo al proyecto de reformas al Código de la Niñez. Previo a la instalación de la sesión número 630 del Pleno del Parlamento, las niñas y los niños se tomaron el salón para exponer sobre el documento que realizaron durante 3 días, expresando los principales problemas por los que atraviesan. Elio Cedeño, presidente del Consejo Consultivo de la Niñez, considera fundamental que los niños y las niñas participen en la creación y construcción de las leyes. Como es un derecho principal la participación en nosotros los niños, niñas, solamente los adultos deben escucharnos todo lo que nosotros le decimos, el documento que nosotros le entregamos, la resolución. Cuando terminó la asamblea de niños y niñas se instaló la sesión. Los legisladores acudieron a sus curules para, entre otras cosas, debatir el proyecto de los menores. La presidenta de la Comisión de Niñez, Encarnación Ducci, explicó la resolución. Reconocer y celebrar como Asamblea Nacional el 30 aniversario de la Convención sobre Derechos del Niño, que es principal instrumento internacional de derechos humanos en materia de niñez y adolescencia.
Mientras que el legislador Franklin Samaniego dijo que la Asamblea Nacional debe comprometerse a hacer cumplir los derechos de este grupo prioritario. De esta Asamblea Nacional y que las puertas aquí siempre van a estar abiertas. Eso vamos a garantizar nosotros. Muchísimas gracias. De su lado, la legisladora Ana Belén Marín dijo que el amor hacia los niños y las niñas es fundamental para que crezcan como adultos con valores. Porque llego a ver a mis 2 hijos, muchas veces dormidos, otras veces despiertos, a llenarme de energía, a darles amor y a decirles aquí está su madre. Así que me parece que esos 2 ejes son importantes y fundamentales, el tiempo y el amor que podemos dedicar. El motivo de los menores para estar en esta Asamblea Nacional es hacer el cambio, así lo dijo la niña Diana Rey de Santo Domingo. Piensen que no solo somos nosotros quienes estamos a sus lados, son millones de niños que esperan por ustedes, un país completo que se encuentra en sus manos el día de hoy. Con 95 votos se aprobó el proyecto de resolución elaborado por los menores y reformado por los asambleístas. Este documento servirá de insumo al proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Además, el Pleno entregó la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural a la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda y la conmemoración por los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero enseguida volvemos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. Vicente Tayano es el nuevo vicepresidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Tras su designación, ahora la mesa se enfocará en el tratamiento de las reformas al Código del Trabajo y otros proyectos de ley pendientes de tratamiento. Con 7 votos afirmativos, el asambleísta Vicente Tayano es el vicepresidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Él se comprometió a trabajar en el progreso del proyecto de reformas al Código del Trabajo para actualizar la norma y garantizar los derechos a los trabajadores. Y creo que el desafío es que lleguemos al final del periodo legislativo con un nuevo Código Integral de Trabajo que verdaderamente fomente plazas de empleo, pero que respete la estabilidad laboral y sobre todo los derechos de los trabajadores. En una sesión anterior, la asambleísta Karina Arteaga fue electa como presidenta. En la misma línea, informó sobre el avance del trabajo pendiente en la comisión. Arteaga dijo que se tiene pendiente el tratamiento de reformas a distintas leyes con asesoría de técnicos y académicos. El plan de trabajo se está cumpliendo, hemos hecho mucha coyuntura con la academia y con algunas organizaciones, entre esas la OIT, para poder tener el apoyo técnico, el apoyo de investigación, que estamos seguros, con ese apoyo nosotros vamos a poder avanzar. Además, se prevé que las reformas laborales enviadas por el Ejecutivo sean tramitadas al interior de esta mesa legislativa. La asambleísta Cristina Reyes dice que se analizará el proyecto sin banderas políticas. Hemos pedido aquí un trabajo técnico de la Organización Internacional de Trabajo, que nos acompañen en estas reformas que vamos a elaborar, porque el país necesita trabajar. Yo espero también que cesen algunas intransigencias o algunas posiciones radicales que... Otro tema en el análisis es sobre las pensiones vitalicias a expresidentes y vicepresidentes. Roberto Gómez menciona que hay 5 propuestas al interior de la comisión. Sobre esto deberán tratarlo y analizarlo para lograr la mejor reforma. Sí, yo creo que en los próximos 2 o 3 meses vamos a tener ese tema resuelto. Está de que la presidenta de la comisión, Karina Arteaga, lo ponga en el orden del día. Ya lo estamos debatiendo y rápidamente llevar esto al pleno. Con las autoridades de la comisión designadas, la mesa parlamentaria continuará con el trabajo pendiente al interior de la comisión. La próxima semana recibirán comparecencias en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código del Trabajo. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales resolvió dejar sin efecto la unificación de las propuestas sobre la designación de autoridades y sobre los requisitos para ser Contralor y Fiscal General del Estado. La mesa tramitará estos 2 temas de forma independiente, con lo que habrá 2 informes que serán presentados al Pleno.
La Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales aprobó tramitar los proyectos de reforma a la Constitución de forma separada. Es así que hay un informe con la propuesta del ex asambleísta Esteban Bernal sobre los requisitos para ser fiscal o contralor general del Estado. Orgánica en la función judicial, para que los requisitos para postular sean más exhaustivos en los cargos que tengan competencia con ellos, como por ejemplo el fiscal, como por ejemplo los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, y luego subsidiariamente inclusive los magistrados de la Corte Nacional. Además, los comisionados aprobaron que sea la asambleísta Elizabeth Cabezas la ponente de este proyecto ante el Pleno. Analizaron también la propuesta de los asambleístas Vilma Andrade, Elizabeth Cabezas, Jimena Peña, Eddie Peñafiel, Fernando Burbano y Franco Romero sobre las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, en ninguna parte del dictamen establece que para la decisión de la elección de las autoridades de control se debe contar con el voto de la ciudadanía o con el voto de la academia. Hubo debate sobre la forma como quedará el texto en cuanto al proceso de formación de la comisión que designa autoridades en la Asamblea Nacional. Vicente Tayano cree que debe ser una reforma a la ley de la función legislativa donde se estipule este procedimiento. Tomando en cuenta y que se ponga por escrito expresamente en la Constitución que se van a cambiar las funciones del Consejo a la Asamblea, tomando en cuenta el procedimiento para la elección que cumplan con los principios que establece la Constitución, eso después lo debatimos en la ley orgánica. Yo creo que eso es lo lógico. Es así que los asambleístas acordaron que la enmienda esté enfocada en que las competencias del Consejo de Participación Ciudadana pasen a la Asamblea Nacional y que en la ley de la función legislativa se establezca la conformación de la comisión que las designe. La próxima semana planean aprobar este informe. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El derecho a la protesta, los derechos humanos y el rol del Estado fue temática del taller que impulsó la Comisión Multipartidista a cargo del seguimiento de los hechos ocurridos durante las manifestaciones de octubre. Especialistas en derecho penal y constitucional coincidieron en llevar adelante una investigación exhaustiva. Nuevos insumos conoció la Comisión Multipartidista a cargo de la investigación de los hechos ocurridos durante el paro nacional. El experto en derecho penal Felipe Rodríguez expuso sobre el uso de la fuerza. Indicó que la Policía Nacional está autorizada a repeler agresiones, pero no está autorizada a reprimir al pueblo. Hizo el llamado a una investigación exhaustiva, pues los responsables deberán responder. Por lo tanto, aquí tendrán que responder todos los que sean responsables. Pero sí les planteo, y con esto termino, cuidado, y esto es no solo es un criterio académico, también es un criterio del ejercicio de la profesión. Cuidado se empiece a perseguir policías por haber repelido agresiones. Cuidado se vaya a pensar que porque alguien tiene una lesión corporal producto de que se le repelió su propia agresión o haber estado en ese lugar o de una auto puesta en peligro, tenga que responder la policía. Porque de ser así, entonces, en la siguiente protesta lo que tendremos es no policías en las calles. El experto en derechos humanos Juan Pablo Albán arrancó cuestionando contra quién se puede hacer uso de la fuerza. Explicó la importancia de una planificación de operativos, a su vez control de las decisiones de las fuerzas del orden y un seguimiento a la cadena de mando. También coincidió en investigar urgentemente. Que investigue todos los eventos de violencia. Los de los manifestantes, sí. Y los del Estado también. Y tiene que ver justamente con eso. Con que cada vez que se utilice la fuerza, haya o no resultados letales, haya o no afectaciones de la integridad personal, es necesario abrir una investigación. Mientras David Cordero, máster en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, se refirió a la colisión de derechos fundamentales bajo un contexto de resistencia. Fue crítico con el estado de excepción. Señaló que fue una mala decisión. Porque todos estamos hablando desde discursos en donde básicamente lo que ocurrió fue la acción de 2 grupos, máximo 3, y no individualizamos la responsabilidad. El titular de la comisión, Fernando Burbano, precisó que estos insumos serán claves para la elaboración del informe final que se conocerá en el Pleno. Creo que el Estado ecuatoriano no debe descansar en tener en permanente formación a su Policía Nacional, a sus Fuerzas Armadas, para que asuman la garantía del derecho de las personas, para que en el uso progresivo de las fuerzas no haya excesos, para que la intervención sea oportuna. La comisión está aún a la expectativa de la decisión del Consejo de Administración Legislativa respecto a la solicitud de una prórroga para la entrega del informe sobre la investigación de lo ocurrido durante las manifestaciones de octubre pasado. Mariela Logroño, TVL Noticias.
La Comisión de Fiscalización recibió una denuncia de los médicos posgradistas que han asegurado que han vulnerado sus derechos. Tras escuchar, los comisionados resolvieron convocar a varias autoridades con el fin de solicitar respuestas. Santiago Zúñiga es médico y actualmente estudia un posgrado autofinanciado. Acudió a la Comisión de Fiscalización para exponer la realidad por la que al momento viven alrededor de 3.000 posgradistas de medicina en nuestro país. Las necesidades de especialistas médicos en el país se ha vuelto una urgencia sanitaria prácticamente. Explicó que cuando un médico estudia un posgrado para especializarse en una rama de la medicina, cuyo costo oscila entre los $40 y $60.000, por 4 años que dure el pensum no puede trabajar y debe realizar pasantías en los hospitales sin ninguna retribución económica. Además de ello, dice que no se respetan horarios ni ninguna serie de derechos. En ese proceso al sistema se nos incluye el Sistema Nacional de Salud como mano de obra gratuita, cuales usted tiene que cumplir 64 horas semanales de trabajo asistencial y 16 horas de academia, y no se cumple. Pasar jornadas hasta de 40 horas de un turno corrido en un hospital. Los derechos de una mujer embarazada no están contemplados dentro del posgrado. Si usted tiene hijos o los va a tener, no van a respetar dentro de una ley estructurada, no hay respeto para eso. Por ello solicitan a la comisión que se fiscalice el tema para que durante el tiempo que duren sus pasantías y a ser ya médicos profesionales se les reconozca económicamente, al igual que se lo hace con los internos rotativos. Queremos llegar a que se reconozca mediante un acuerdo que hay esta prestación de servicios y que por ende queremos, por el nivel jerárquico que competemos como médico residente, deberíamos percibir para poder mantener a nuestras familias. Ante ello, la presidenta de la comisión indicó que se ha realizado un acercamiento con el Ministerio de Salud para establecer responsabilidades. Aseguró que muchos de los temas ya se encuentran normados, pero que no se cumplen. Los rotativos y los posgradistas tienen tales obligaciones. Los internos posgradistas y los posgradistas y los internos tienen tales responsabilidades y se los nombra reiteradamente. O sea, están considerados como algo similar porque realizan actividades dentro de las unidades asistenciales, pero las actividades no son similares porque un interno rotativo no es médico. El posgradista ya es médico. La mesa legislativa resolvió de manera unánime, con rol fiscalizador, convocar en los próximos días a los ministros de Salud y Trabajo y a los representantes del Consejo de Educación Superior, al presidente del IES y al Instituto de Fomento al Talento Humano. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por las Mujeres presentará ante el Pleno una resolución en el marco del debate de las reformas al Código de la Democracia, a fin de que se traten temas como la paridad de género y la participación de las mujeres en la política. La mesa también discutió las actividades que se desarrollarán por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Al recordar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Grupo Parlamentario de la Asamblea analizó la aplicación de la ley para erradicar la violencia vigente desde el 2017. Con ello, una revisión a otros cuerpos legales como las reformas al Código de la Democracia, que aún está en discusión en el Pleno. Si nosotros no queremos cambiar esa realidad, dejemos como está. Pero si queremos realmente sacudir las estructuras mentales, de las estructuras políticas que rigen los partidos, aquí se hablaban de primarias. Todos aquí hemos sido precandidatos. Yo les pregunto, ¿en las primarias se ha respetado la voluntad de las bases? Insisto, basadas en el principio de igualdad, que las mujeres sobre todo tenemos que luchar. Ya hemos dicho que en el tema de violencia política también debe ser uno de nuestros elementos a plantear, porque ciertamente no solamente son las sanciones que se pongan a nivel de la ley. Las mujeres somos víctimas de violencia política más allá del periodo electoral. Al menos en una transitoria, el destino de los recursos tenga especial dedicación para la formación en género o para la formación de lideresas políticas. El grupo parlamentario, tras la discusión de los artículos sobre paridad de género, decidieron presentar al Pleno una resolución a fin de que se establezcan temas en favor de las mujeres y su participación en la política. Sobre esto, el día martes, nosotros como grupo parlamentario propongamos un proyecto de resolución en torno a esto para específicamente hablar del tema de violencia política, pero también creo que algo le estamos debiendo a nosotros al país y es el tema de una ley sobre violencia política específica y acoso político. No fue el único tema tratado en el grupo. También la proforma presupuestaria 2020 concitó el debate. Hubo críticas sobre la reducción de recursos. Es violento, es una agresión directa el no consignar los recursos
para poder implementar la política pública. Para la próxima semana, el grupo parlamentario tiene previsto una serie de actividades con el fin de reconocer y resaltar el Día de la Eliminación de la Violencia. Como mensajes temáticos sobre violencia, lo dicen así nomás, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, se la buscó por andar vestida así. Además, el encendido de luces de la Asamblea Nacional, el mural simbólico Nuestras manos por ella, mesa técnica sobre los avances de la ley para prevenir la violencia contra las mujeres. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es así que llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por su sintonía, que tenga un excelente inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.